Bienvenidos a La Crianza Pacífica, un podcast que propone recuperar la paz que las familias necesitan y merecen para criar hijos felices y competentes. Soy Laura Mascaró y estoy convencida de que cambiando la crianza podemos cambiar el mundo, porque la reforma educativa empieza en tu casa. Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com/Laura Mascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y YouTube. Bienvenidos al episodio número 42 de La Crianza Pacífica. He estado ausente del podcast y bueno, me ha hecho mucha ilusión que muchos me habéis mandado mensajes de ¿cuándo vuelves? ¿Qué pasa con el podcast? Pero es que estaba escribiendo un libro y haciendo un documental. El libro es de finanzas para niños, ya os avisaré cuando salga, y el documental es de Parto Respetado, lo hemos estrenado la semana pasada y es de lo que vamos a hablar hoy. Para ello hice unas preguntas en Instagram, que ha habido un montón de participación, y estas preguntas las vamos a comentar ahora con un invitado muy especial. ¿Adivináis quién es? Pues es la otra mitad de este proyecto. Es cuando la gente me dice, ¡ay, felicidades a ti y a tu equipo! El equipo es él. Bienvenido, John. Hola, muchas gracias. Yo soy el equipo. Eres el equipo. Vamos a hablar de este podcast, que es un... Ay, de este podcast, ¿no? De este documental. De este documental, sí. Que es un proyecto personal que nos ha costado mucho sacar adelante. En la primera parte vamos a explicar un poquito por qué lo hicimos y por qué hemos tardado tanto. Sí. Y en la segunda parte vamos a comentar vuestros comentarios y responder a vuestras preguntas. Así que, ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos? Pues porque cuando estábamos haciendo el anterior documental que hicimos, Educación a la Carta, pues nos quedamos embarazados, como dicen ahora, los modernos. Y vimos pues que este tema era un tema que nos removía por distintas circunstancias, por tu primer parto. Estuvimos investigando mucho porque queríamos tener un segundo parto que fuera distinto, que fuera respetado. Y pensamos que había que hacer otro documental. Una vez que acabamos el anterior dijimos, vamos a hacer otro documental. Y este documental y nos pusimos a hacer el documental con el bebé en brazos. Y nos pusimos a hacer el documental con el bebé en brazos, porque eso fue todo un desafío. Esa fue la primera dificultad, pero que no era una dificultad hasta el punto de decir voy a esperar 3 años hasta poder hacerlo, porque además estábamos muy metidos en ese momento en el tema. Y nos fuimos con el niño en brazos a hacer las entrevistas que... Sí, hay entrevistas como la de Claudia Pariente, que dejé la cámara a Laura haciendo la entrevista y yo llevaba al niño en la mochila y claro, pues como el niño hacía un poco de ruido, pues yo me iba con el niño fuera. Y en la de Jesusa también. En la de Jesusa también, además esa grabación fue muy complicada por la luz, porque era un día nuboso, sol y nubes y continuamente cambiaba la luz y tenía que dejar la cámara quieta porque tenía que atender a Víctor. Y claro, era muy arriesgado también, la cámara podía dejar de grabar o yo qué sé, desenfocarse o cualquier cosa. O que pasara alguien y la tirara al suelo, cualquier cosa. Y no podías estar ahí. Pero bueno, también es una anécdota bonita de este documental que lo hemos hecho con el niño. Cuando entrevistamos a Steffi, por ejemplo, pues el marido de Steffi, con sus 6 hijos, de los cuales 2 eran bebés, también se hizo cargo del nuestro para que pudiera, durante la primera parte de la entrevista, sí, para que pudiéramos hacerlo. Y luego otra vez, ese fue el caso, otra vez que dejé la cámara sola y me fui a una habitación con Aris y con todos los niños, sí, para que se pudiera hacer la entrevista. Así que bueno, esa ha sido una complicación, pero que también a la larga pienso que también es una anécdota bonita. Entonces lo hicimos por eso, porque estábamos metidos en ese tema y porque como también estábamos haciendo el otro documental, pues no sé, nos parecía como lógico de hay que hablar de esto. No hay mucho, yo me pasé todo el embarazo buscando documentales del tema y no encontré muchos, entonces dije pues vamos a hacer uno. Y luego hemos tardado mucho en terminarlo porque lo hemos hecho completamente solos. Al principio sí es verdad que tuvimos ayuda para montar la web y para llevar las redes sociales. Eso es.
pero yo no puedo tener a una persona durante 2 años sin pagarle y que me esté gestionando una web, un blog, unas redes sociales, ni que me esté haciendo Claro, nada. es que eso era un poco excesivo, entonces lo hemos hecho todo nosotros. Entonces hemos tardado 2 años y medio desde que empezamos y lo anunciamos hasta que lo hemos estrenado, que ha sido esta semana. Lo estrenamos el 25 de noviembre, que es el Día contra la Violencia Obstétrica, y nos parecía que era un día ideal para eso. Era la fecha ideal. Pero desde el principio ha habido trabas. Bueno, la primera complicación es grabar con el niño, y bueno, y no solo con el niño, sino yo pues en pleno puerperio, y los dos somos trabajadores autónomos y educamos a nuestro hijo mayor en casa, entonces no es fácil encontrar el tiempo y la energía, y además yo estaba enferma, yo he estado enferma los 2 primeros años. Tú has estado mal todo este tiempo, no has tenido la energía que tenías que tener, y esto ha sido difícil. Además es que empezamos con críticas antes de empezar. Sí, nada más anunciarlo. Eso es. O sea, enseguida nos empezaron a criticar porque no les gustaba el título, no les gustaba la foto que habíamos puesto provisionalmente porque no teníamos un cartel diseñado, y enseguida empezaron las críticas. Sí, y además las críticas para mí no tenían ningún sentido, sobre todo por eso, porque todavía no habíamos hecho ni siquiera 2 entrevistas y ya estaban criticando la foto que usamos. Muchas habéis preguntado, ¿qué problema había con la foto de la barriga? Usamos una foto de una barriga que era de un banco de imágenes, no es nadie, ni soy yo, ni es nadie conocido. Usamos una foto de un banco de imágenes para tener alguna imagen provisional hasta que tuviéramos nuestra propia imagen, que la habíamos encargado a un dibujante que nos gusta su estilo, que sabemos que está metido en temas de crianza respetuosa y parto y demás. Uh-huh. Pero esa persona pues de repente desapareció, teníamos su presupuesto, le fuimos dando un poco las pautas de lo que queríamos, y cuando ya y mira que tuvo 2 años para hacerlo, sí. Y cuando ya le puse el ultimátum de tenemos que tener esto ya para tal fecha, los últimos 5 emails ni me los contestó, entonces nunca he sabido qué pasó ahí. Bueno. Porque si quería desvincularse del proyecto era tan fácil como decir, oye, mira, no me interesa, o estoy sobrecargado o tengo mucho trabajo, no puedo hacerlo, no tiene ni que darme explicaciones, pero decir algo. Luego también encontramos mucha falta de apoyo precisamente tanto en personas como en asociaciones que creíamos, y nuestro error fue dar por hecho, que iban a apoyarlo. Y no me refiero a dar dinero, aunque también habría estado bien. Si nos lo hubieran dado, pues lo hubiéramos agradecido, pero que dábamos por hecho que si una asociación está en este tema, nos iban a dar difusión. Simplemente por colaborar en un tema que es afín. Claro, y personas también individualmente que son o profesionales o activistas o ambas cosas del tema, y sobre todo me dolió en gente que nos conoce personalmente y que me decían, no, hasta que no lo vea yo no hago ninguna difusión porque no sé lo que vas a decir. Y a mí eso me dolió porque era gente que me conocía, que a lo mejor no saben qué voy a decir, pero desde luego saben lo que no voy a decir. Entonces, obviamente, cada uno es libre de difundir o no difundir lo que le parezca, pero a mí sí me dolió, bueno, por mis expectativas. Sí, porque ahí igual fue nuestro error crearnos unas expectativas más grandes de los que en realidad deberíamos haber tenido. Eso es. También hubo muchas críticas por la participación de Steffi, que es conocida en Verdelis, hasta ahora en YouTube, ahora ya ha saltado la tele y entonces ya es conocida en todas partes, y hubo muchas críticas pues por gente que no está de acuerdo con lo que ella hace como profesión, que es tener un canal de YouTube familiar, y consideraban que no teníamos que entrevistarla. Entonces yo considero que nadie en general, pero sobre todo nadie que no haya dado apoyo al proyecto tiene ni voz ni voto en quién vamos a entrevistar. Hombre. Y me parece que una persona que ha tenido 6 hijos sobre partos tendrá algo que decir. Es que eso está claro, es que te puede gustar más o menos el personaje, pero que es una persona que tiene todo el derecho y el conocimiento para hablar de partos, pues es que es una persona adecuada. Y otra cosa que pasó también fueron muchas peticiones sobre temas concretos que a ver, yo lo entiendo, que cada uno pues quiere un poco que hablen de lo suyo, ¿no? Pero realmente este proyecto estaba pensado como una cosa generalista para la gente que no tiene ni idea de que pueden informarse, de que pueden tomar decisiones, de que pueden exigir ciertas cosas, y claro, no nos podemos meter
en profundidad hablar, por ejemplo, del papel de la doula, que no es una cosa ni imprescindible ni que esté generalizada. No nos podemos poner a hablar de pérdidas gestacionales ni de muerte perinatal, porque es que en una hora no da tiempo a meterse en temas tan específicos que merecen cada uno de ellos un documental propio. Es que eso sería para hacer un segundo documental, pero igual que el posparto, por ejemplo. Pero es que el objetivo de este documental era divulgar, era que todas las mujeres que se enfrenten a un primer embarazo tengan una información suficiente de todas las implicaciones que tiene el embarazo y todo lo que puede pasar y todas las opciones que tienen. Entonces yo creo que nosotros hemos tenido un fallo de comunicación a la hora de explicar qué queríamos hacer, qué queríamos transmitir, y en parte por eso no funcionó bien el crowdfunding. Pues probablemente por eso no se entendió cuál era este objetivo y no funcionó. Y nos planteamos si devolver el dinero a todas las personas que habían aportado y no hacerlo. O no hacerlo y continuar y ir adelante y acabarlo pues en cuanto pudiéramos acabarlo y quitárnoslo de nuestro tiempo libre. Esa fue la decisión final, fue no devolver el dinero porque nos parecía que el tema lo merecía y porque ya habíamos hecho casi la mitad de las entrevistas o algo así, ¿no? Sí, para cuando habíamos hecho ya muchas entrevistas y como que buena parte del trabajo ya estaba hecho. Todavía quedaba mucho, queda toda la fase de montaje y postproducción. Claro, que luego nos la cuentas para que la gente vea también todo el trabajo que hay detrás, porque yo también he visto algunos comentarios que creo que es que la gente no entiende que un documental no se hace en 2 tardes. También hubo muchas, aparte de las peticiones de temas concretos, mucha gente que se ofrecía voluntaria para colaborar, pero su colaboración no era ni en dinero, ni en trabajo, ni en difusión. Era, quiero que me entrevistes porque quiero contarte mi experiencia. Y vuelvo a lo mismo, en un documental de 1 hora no puedes sacar a 50 personas que te cuenten 50 testimonios, porque entonces tendrías 1 minuto para cada una y no podrías contarlo bien. Además que más o menos cada entrevista de grabación habrá como 1 hora y pico por persona y hay 10 entrevistadas. Eso es. Son unas 10 horas de testimonios que quedan resumidos en 1 hora. Claro, entonces no podíamos entrevistar a todo el mundo y a mí también. Claro, a mí estas cosas me dolían porque este proyecto para mí es personal. Si fuera solo una cosa profesional, pues me daría igual. Pero sí me dolía un poco ver todo el trabajo que hacía falta, todo el dinero que hacía falta, toda la difusión que hacía falta y que lo único que eso nos ofrecía era entrevístame. Claro, es que nos parecía un poco fuerte que la gente solo viera esa parte, ¿no? Y hubo también, ofrecimos al principio 3 sesiones fotográficas con una fotógrafa profesional a embarazadas a cambio simplemente, o sea, te regalo la sesión a cambio de que me cedas el uso de esas fotos, y fue imposible. No hubo, hubo alguna voluntaria pero que no estaba en la zona, porque claro, había que estar en la zona. Había que estar cerca de donde estaba la fotógrafo. Eso es, y es algo que tampoco entendí, cómo te estoy regalando una sesión profesional solo a cambio de las fotos y no la aceptas. Y luego también sucedió otra, es que por eso digo que todo han sido trabas en este documental. Cada paso que dábamos, a cada paso había una piedra. Intentamos hacer también una entrevista. Queríamos grabar una de las actividades que se hacen a nivel físico para preparación al parto. Y con la gente que habíamos contactado, resulta que no lo organizaron bien. Es como que la persona encargada nos dijo a nosotros que sí, pero cuando fuimos para grabar la actividad, primero solo había 2 personas, no había un grupo, que era lo que nos habían dicho, de igual habrá 8, 10, 12 personas, solo había 2. Y además no se las había informado de que las íbamos a grabar. Claro, se llevaron un sorpresón enorme. Con lo cual decidimos no grabarlo, porque no nos pareció oportuno y tampoco era representativo una actividad en la que solo había 2 personas y que encima no querían que les sacáramos la cara, no querían hablar. No era representativo y además iban a estar incómodas. Claro, eso es. Y luego también gente que nos dijo que nos cedería imágenes tanto en foto como en vídeo, y esas imágenes nunca llegaron. Y pasó lo mismo, de mensajes que yo mandé para recordarle a la gente, oye, ¿te acuerdas que dijiste que nos darías las imágenes?
y no nos contestaron. Y yo pienso, ostras, al menos por educación, contéstame y dime que te lo has pensado mejor y no quieres ceder a esas imágenes o no sé, o lo que sea que haya pasado. O sin darme explicaciones, dime, mira, al final no lo voy a hacer y ya está, pero no dejes el mail sin contestar. Eso es, pero yo creo que además de contar esto, también debemos contar que también ha habido gente que nos ha ayudado. Sí. Y nos ha ayudado mucho, que nos han cedido imágenes, que han colaborado. Que al final algunas no las hemos podido usar. Algunas no las hemos Luego podido lo usar contaremos también. por el tema de la censura en YouTube. Pero sí, y toda la gente también que donó cosas, pues cursos o asesorías Eso o cosas para regalar con el crowdfunding como recompensa. Ahí sí que hubo muchísima, sí. Había un montón de cosas donde elegir. También es un motivo por el que no acabo de entender que no funcionara mejor el crowdfunding, porque había un montón de recompensas donde elegir. Pero bueno, la cuestión es que nosotros decidimos seguir adelante a pesar de la falta de apoyo que hemos sentido, a pesar de todas las críticas que han llegado desde el principio. Luego explicamos la crítica del título y de la foto, y la de Verdelis son como las tres más grandes, sí. Más grandes, y luego aparte de las críticas, la gente que nos pedía pues incluir cosas que no se podía. Entonces esa ha sido como la primera dificultad, todas las trabas que nos hemos encontrado. Y la segunda es que realmente un documental requiere muchísimo trabajo, que es lo que nos va a contar ahora John. Eso es, hemos hecho una estimación contando un poco pues los desplazamientos, el tiempo dedicado a las entrevistas, al montaje y todo, y hemos hecho una estimación que salen unas 500 horas sin remunerar, que si lo divides en jornadas de 8 horas son 62 jornadas, que son como si uno de nosotros hubiera estado a tiempo completo trabajando durante 3 meses. Entonces, es para que la gente vea que es que hace falta mucho tiempo. Que tengan una perspectiva. Sí. Hay gente que piensa que es plantar la cámara y que eso se hace solo y que en 2 tardes tienes un documental hecho. No. Y eso no es así. No es así. Nosotros, para haber hecho este documental bien hecho, necesitábamos un presupuesto de 12.000 euros. Yo he visto documentales, uno que se va a estrenar esta semana, por ejemplo, que pedían 100.000 euros para hacer el documental. 100.000 euros, que yo no sé, yo creo que tendrá, no sé, en Hollywood. Yo 100.000 euros lo veo exagerado, pero los 12.000, además, nosotros cuando hicimos el crowdfunding los desglosamos en qué se va cada cosa, qué hay que pagar, el mantenimiento de la web, hay que hacer desplazamientos. Hacer una entrevista no es solo hacer la entrevista, hay que seleccionar a quién entrevistas, decidir qué le vas a preguntar y cómo lo vas a enfocar, quedar con esa persona, desplazarte, que por suerte hemos podido hacer casi todas las entrevistas en Madrid. Casi todas han sido en Madrid, pero hicimos un viaje a Pamplona para pero aún así, a Steffi. Aunque sea en Madrid, pues es una mañana entera que tenemos que dejar a nuestros hijos con alguien, que tenemos que desplazarnos, gastar gasolina, a lo mejor comer fuera, tenemos que pasar a lo mejor 3 o 4 horas con esa persona haciendo la entrevista, y después todo ese material, que como hemos dicho antes son 10 entrevistas a casi 1 hora por entrevista, todo ese material hay que revisarlo. De hecho, yo el primer documental lo hice con transcripciones de todas las entrevistas. Hay que revisarlo todo, decidir con qué te quedas, qué descartas, y eso no es fácil, y luego cómo lo hilas con lo que están diciendo las demás, y que eso es básicamente hacer el guión, cómo hilamos todos esos fragmentos que tenemos. Es estructurar el documental, que es un trabajo largo. Es un trabajo largo, y eso solo simplemente pues para tener un premontaje, o sea, un premontaje con todos los testimonios, y luego lo vas viendo una y otra vez y vas haciendo cambios y vas viendo que este testimonio está quedando muy pesado, igual habría que partirlo, meter otro testimonio en medio, y es un trabajo largo. Y teníamos que hacer todo eso prácticamente sin imágenes, que las También. Imágenes son importantes, por una parte para que veas de lo que estamos hablando. Por otra parte también porque cuando hay algún corte, a lo mejor porque la persona, yo que sé, justo tosió o se trabó o lo que sea, y pegas un cortecito, tienes que tapar eso
con alguna imagen. Y hay veces que igual el testimonio está muy bien, pero hay que acortarlo porque es demasiado largo. Y para aligerar también. Y para aligerar, sobre todo, porque para que la gente vea que esto es una hora, que es fluido, eso requiere mucho tiempo. O sea, la paradoja que se da en el audiovisual es que para que tú ves algo que es muy fluido y que va ligero y va suave, eso requiere un montón de trabajo de corte de contenido para que vaya todo y de saber suave. cómo juntarlo y cómo mezclarlo con la imagen y con la música. Y condensar los testimonios. Claro. Sin cambiar el mensaje que te están dando, que eso es muy fácil hacerlo sin querer también, ¿eh? Es muy fácil hacerlo sin querer porque puedes alterar lo que quieren decir las personas muy fácilmente. Entonces, el trabajo de guión aquí en este sentido es cortar, acortar los testimonios, pero sin alterar lo que quieren decir. Eso es, porque estaba quedando muy denso, porque todas las entrevistas fueron muy intensas y con mucho contenido, entonces quedaba muy denso y se habría hecho pesado de ver. Y luego, bueno, pues luego también había que poner la locución, que eso lo hace una persona que es profesional, que requiere su tiempo y su dinero porque hay que pagarle, y luego todo el tema de la difusión. Entonces, nosotros sí nos gustaría que se viera y que se reconociera que hay muchísimo trabajo detrás de un documental que a lo mejor parece poco porque solo dura 1 hora. Solo dura 1 hora, pero claro, hay un trabajo enorme y que sí, solo dura 1 hora lo que tú ves aquí, pero si cuentas el tiempo de grabación de material que tenemos de cada entrevista son... Y la cantidad de veces que yo he tenido que ver todas las entrevistas completas, hasta hacer la selección definitiva del contenido. Y todas las veces que hemos tenido que ir viendo el documental para hacerlo fluido y que sea ligero de ver y que vayan todos los temas y que esté bien explicado. Eso es. Y que no te falte nada, porque yo recuerdo cuando ya hacíamos como la última revisión y de pronto dije, me falta una frase de Olga que me encantaba. Y la tuvimos que buscar. Que es cuando dice, yo salí de allí como si me hubieran dado una paliza y dije, esto tenía que estar en el docu, ¿por qué no está? Y ya teniendo el documental prácticamente acabado, tuvimos que buscar esa imagen dentro de su entrevista y meterla en el sitio y, claro, y luego arreglar todo eso. Entonces estamos súper agradecidos a toda la gente que ha colaborado, los que han donado dinero, los que han puesto trabajo, como Vanessa, que nos hizo la web y las redes sociales, como mi madre, que se ha ocupado de nuestros hijos, como toda la gente que ha hecho de difusión, por supuesto a todas las entrevistadas, a las chicas que se dejaron grabar cuando lo de la Revolución de las Rosas, que fueron al hospital, que yo entiendo que a la gente pues le da a veces mucho apuro. Y que organizaron un pequeño acto en un local en Eibar para poder grabar y tener imágenes. Eso nos salvó un poquito también. Y nada, vamos ya con las preguntas. Yo la primera pregunta que hice en Instagram fue si habíais visto el documental y el 61% respondió que sí. Y entonces de esa gente que lo había visto les hice varias preguntas. Una era, ¿qué testimonio te ha llegado más? Y ganaron por goleada todas tuvieron algún voto. Todas han tenido votos, sí. Pero ganaron por goleada Estefi. Yo creo que en parte porque como es la más conocida, pues habrá gente... Tiene muchos fans. Que claro, si es a la única que conoces, pues es normal que te llegue más. Pero también porque había gente que no conocía la historia de su cuarto parto cuando dejaron al marido fuera. Y también mucha gente se sintió identificada con la separación que ella sufrió con la melliza. Luego Olga, que mucha gente no sabía su nombre y nos han dicho... Sí, había un testimonio que decía que es esa señora Fina... dijo la hija de Fina. Ah, la hija de Fina. Yo había entendido esa señora tan fina. No, es que la madre de Olga, que también es actriz como ella, participa en una serie muy famosa en España, que es La que se avecina, y su personaje es la señora Fina. Ah, es que yo no sabía cómo se llamaba su personaje. Es la señora Fina. Entonces ha habido algunas personas que han dicho, me ha gustado la hija de Fina de La que se avecina. Es que cuando me lo has contado yo he entendido, esa señora tan fina. Hombre, sí, Olga, sí, Olga es muy fina, sí, cierto. Sí, no, pero se referían al personaje de su madre. y alguna puso la que contaba lo del agua fría que le iban a echar. Es que el testimonio de Olga a mí me parece muy, muy potente, y con las imágenes que nos dio, con esa sonrisa como
como feliz y triste a la vez. Es que es muy potente. ese plano mirando a cámara que es suyo, que se grabó en su momento, Sí. es muy potente y cuando lo dije lo tengo que poner. Sí, así que muchas gracias Olga y Antonio por habernos dado esas imágenes. Luego Claudia también ha gustado mucho, primero por la claridad con la que habla, es como muy contundente. Es muy contundente y vamos, me encanta. Y luego también porque ha hablado de cosas que no se suelen hablar. A mucha gente le ha llegado lo de no sentir ese enamoramiento inmediato por tu bebé. Es una cosa que mucha gente vive y nadie habla. Y cuando habla también del posparto, de cómo te sientes abandonada en el posparto. Entonces son cosas que hace mucha falta que se digan y ella las dice con una contundencia impresionante. Y María, la matrona, que vamos, ha gustado mucho, yo creo que porque es esa mezcla de... También porque es muy dulce, sí, pero al mismo tiempo también dice cosas un poco contundentes desde su punto de vista. Sí. Y a mí me gustaba, y creo que a ti también, sobre todo porque va ahí a ese punto, a esa zona fronteriza en dónde está lo que tiene que hacer el médico. ¿Dónde están los deseos de la mujer? ¿Dónde está lo que el médico cree conveniente que tiene que hacer? Y ahí hay un ¿Y cuál conflicto. es el límite? ¿Dónde está esa? ¿Dónde empieza y acaba eso uno? Es. Claro. Porque ella es muy pro parto respetado y muy de no intervenir, pero claro, también está en la posición de tengo una responsabilidad. Entonces le da ese punto de equilibrio. También había preguntado que si podíais sugerir otro título, porque como es una de las cosas que más se ha criticado el título de parto respetado, yo la crítica, a ver, la entiendo, y de hecho las primeras que me la hicieron fueron dos de las entrevistados, que fueron Jesús y Claudia, y yo se lo agradecí porque me dieron mucho que pensar, incluso hice un vídeo sobre eso que está en mi canal de YouTube. Entonces, yo entiendo su punto de vista, que ellas me decían, es que si dices parto respetado, estás aceptando la posibilidad de que no sea respetado, y eso es lo que ellas como que no admiten. Pero eso es lo que pasa muchas veces, que el parto no es respetado. Claro, entonces yo decía, es que yo no parto de una posibilidad, sino de una realidad, y de que en el documental no estamos abogando por un tipo de parto concreto, ni el parto en casa, ni el parto sin intervención, ni el parto natural, ni siquiera el parto vaginal, porque se habla también de cesárea, pero sí es verdad que la primera queja de muchas mujeres es no me he sentido apoyada, no me he sentido acompañada y no me he sentido respetada. Entonces de ahí venía la propuesta del título. Y bueno, habéis hecho propuestas muy curiosas, pero creo que eso sirve para que se vea también lo difícil que es encontrar un título que sea lo suficientemente conciso, o sea, que no sea muy largo, pero que refleje bien el mensaje, que la gente al leerlo sepa qué puede esperar. Es que es muy complicado. Aquí tenemos algunos ejemplos que nos han enviado. Voy a empezar con el primero. ¿Para cuándo un parto respetado para todas en España? Eso como eslogan está muy bien, pero sí, como título no. Esa es la es diferencia. demasiado largo. O déjame decidir cómo parir. Mi parto es mío. Bueno, mi parto es mío no está mal del todo. No está mal. Respetando la manera de nacer. También es que esos serían eslogans buenos, como subtítulos buenos. Como subtítulos están muy Pero bien. el título tiene que ser más... Hay uno que me ha encantado. ¿Este lo lees tú o lo leo yo? Léelo tú, venga. Parto, : confiad en la puta naturaleza, coño. Aunque no es muy comercial, entre paréntesis. Sí, nos puso la nota de que no es muy comercial, pero nos hizo reír. Otro era solo pido que me escuches, que sí, es el sentir de muchas mujeres, pero yo veo ese título y no sé de qué va el documental. Claro. Luego, otra forma de nacer es posible, sí, también es bonito. Un poco ambiguo porque no sabemos muy bien. Claro. Igual se refiere a cuando en un futuro igual puede haber también es vientres verdad. artificiales. Claro, es verdad, o cosas así. Se puede referir a otras cosas. Y parir como mamíferas también. Bueno, eran algunos, pero bueno, mucha gente ha dicho que el título les parece perfecto, que refleja exactamente el mensaje, y uno decía, es lo que toda mujer debe tener, un parto respetado. Y yo debo decir que después de recibir un montón de críticas al título, se me ocurrió otro, pero yo no me dejó cambiarlo. No, ya no, porque era demasiado ya tarde estaba todo cambiarlo. hecho. Ya estaba hasta subido a YouTube, creo, estábamos a punto de subirlo. No lo sé, pero ya estaba el documental Pero era acabado. atención al parto. Y me gustaba
porque tiene doble significado. Uno, atención en cuanto a cómo te atienden los profesionales, pero también como prestemos atención a este tema. Tenía su doble lectura. Pero bueno, ahora ya está hecho, ya está con su título. Entonces, luego os dije que si queríais hacer alguna pregunta, y han llegado un montonazo de preguntas sobre el documental y no podemos responder a todo. Además, no queremos que se alargue mucho el podcast. Pero bueno, hemos hecho una selección de las más repetidas y de las más relevantes también. A ver, aquí hay una que nos dice que ¿por qué no diste tu testimonio? Yo no di mi testimonio porque yo aquí soy guionista y directora. Yo no quiero quitarle protagonismo a las personas que yo he entrevistado, ni quiero tener más peso, ni quiero hacer un cameo en mi propio documental, ni nada de eso. Yo mi primer parto lo conté en el blog, lo conté 10 años después. Yo tardé 10 años en poder hablar del parto. De hecho, hasta que no me volví a quedar embarazada, que fue 10 años después, no empecé a hablar del primer parto y todavía me cuesta. Es verdad que con este documental como que he cerrado bastante esa etapa, pero vamos, que mi testimonio ahí no pintaba nada. ¿Y cuál ha sido el criterio de selección de las entrevistadas? Mira, eso también es una cosa que mucha gente parece que no entiende, porque se nos ha criticado que ya hemos buscado caras conocidas, como Olga, Bey, Beatriz y por supuesto Steffi. Entonces, ¿por qué las hemos elegido a ellas? Yo veo como dos grupos, ¿no? Las que están como madre dando su testimonio y las que están como profesionales, que serían pues Lourdes, Claudia, Jesusa y María. Y las otras están simplemente como madres dando su testimonio. ¿Qué sucede? Que yo busqué gente. Yo llevo muchos años haciendo entrevistas para diferentes medios, escritos y vídeo y demás. Entonces sé que entrevistar a alguien que a lo mejor sabe mucho del tema o que tiene una historia súper interesante, pero que no está acostumbrado a dar la cara, digamos, y a que le graben y a explicarse en público, es muy difícil hacer esa entrevista y luego el resultado nunca termina de gustar ni al entrevistado, ni al entrevistador, ni a veces al público. Y por eso busqué gente, y más para hablar de algo tan íntimo y tan personal como el parto, yo busqué gente que además, estas 4 que he mencionado, no las elegí al azar. Las elegí, bueno, a Bey ya la conocía, a las otras no, pero las elegí porque ellas ya habían hablado públicamente de sus partos. Tema, claro. Entonces yo ya sabía que esa barrera no la íbamos a tener, que era gente que se podía y se sabía poner delante de una cámara, delante de un micrófono y hablar concretamente de ese tema. Hombre, eso era una cosa muy importante. Luego, por supuesto, también es cierto que pensamos, hombre, y nos ayudarán a darle más visibilidad. Claro, aquí hay un criterio comercial. Obviamente, si ponemos caras que son conocidas, pues siempre va a atraer más la atención de la gente que si ponemos personas anónimas. Claro, es que eso es evidente. Porque si tú eres una persona anónima, sí le puedes enviar el documental por WhatsApp a tus amigos o ponerlo en tu Facebook, pero no va a tener la misma repercusión que si lo pone Olga, que tiene más de 100.000 seguidores en YouTube, o si lo pone Steffi, que tiene 1,5 millones. Eso. Entonces valoramos las dos cosas. Es que es de cajón. Pero vamos, que sobre todo las elegí a ellas porque habían hablado ya de este tema. No es solo porque esta tiene seguidores y me interesan sus seguidores. Otra pregunta era que nos preguntaron cómo nos reciben al hospital, que cómo conseguimos ese contacto, cómo conseguimos que nos atendieran, y de hecho nosotros queríamos incluir también una entrevista a alguien de la SEGO, pero eso ya no fue posible porque es que cuando trabajas sin recursos pues tienes que limitarlo. Sí, teníamos que un poco que limitar también la extensión del documental y el trabajo que le podíamos meter, y ya pensamos que era un poco excesivo. Sí, pero tengo que decir que nos escribieron bastantes matronas ofreciendo su colaboración. Entonces una de estas matronas nos dijo que nos podía poner en contacto con el jefe de servicio de este hospital, que fue muy amable. Fueron muy amables, sí. Y el jefe de servicio eligió a esta matrona en concreto. Pues no, yo no le pregunté sus motivos, yo simplemente le dije, con quien tú me digas yo hablo. Entonces nos recibieron muy bien. Es verdad que el día que fuimos, creo que fue entre semana y por la tarde. Sí, fue entre semana y por la tarde. No había mucho movimiento en el hospital, con lo cual tranquilo. Tampoco... Claro, nosotros teníamos claro, pues esto como cuando llevamos a los niños al parque de bomberos, sabíamos que si se tenían que ir o si pasaba algo. Pero bueno, ella en ese momento no estaba de guardia, no estaba en su turno y
Y nada, nos atendieron todos muy bien y sin... Sí, sí, la verdad Además es que también es un hospital que promueve el parto con la mínima intervención posible y ya trabajan en esta línea, con lo cual también claro, nos recibieron mucho más mejor fácil. que si yo me voy a la SEGO y le digo, oye, estoy haciendo un Hombre, es que documental en el que te voy a criticar un Es poco. que en la SEGO igual ni nos hubieran recibido. Probablemente no. ¿Cuánto habéis tardado en rodarlo? Bueno, eso ya lo hemos dicho antes, hemos tardado... Bueno, en rodarlo... Rodarlo, lo que fueron las entrevistas, no sé, menos de un año, bastante menos. No, Bueno, no me la acuerdo última muy la bien. hicimos este año, que fue la de última María. sí, pero ya el grueso de las entrevistas estaba hecho. La de María sí que la hicimos este año porque veíamos que faltaba Que nos aquí una faltaba. voz importante. Nos faltaba una bata blanca. Nos faltaba una bata blanca, como tú dices, y sí que lo hicimos ya bastante después, pero las primeras Sí. en menos de un año estaban hechas todas. Yo creo que un documental bien hecho, con todos sus recursos, en 6 meses lo puedes tener hecho. Y bueno, si tú te dedicas a eso, Hombre, si solo te menos. dedicas a eso, en 3 meses lo haces, ¿no? Y en menos, o sea, yo el último trabajo profesional que tuve fue hacer reportajes que Es no verdad. eran muy distintos de este y se hacían en mes y medio, Ya. pero con un equipo de profesionales. Claro, pero nosotros no teníamos el dinero, no teníamos equipo, tú eres mi equipo, yo soy tu equipo, es. Teníamos un bebé, otro niño educado en casa, nuestros respectivos trabajos y sin apoyo, entonces pues hemos tardado 2 años y medio por eso. Las críticas, lo voy a resumir muy brevemente porque esto va a durar 1 hora y va a ser muy Ya, largo. bueno, vamos a 35 minutos. Ya. Las críticas fundamentales fueron el del título, que ya lo he explicado, el de Steffi, que también lo he explicado, Ujú. y ¿cuál más? Y el de la foto. Y el de la foto. La foto de la barriga no gustaba, o no gusta a mucha gente, porque quieren ver a la persona entera, porque consideran que eso de ver solo la barriga es como que compartimentaliza, ¿esa es una palabra? Y como que cosifica y que estás dejando de lado a la mujer, a la persona en sí. Entonces yo Pero, esa... ¿y la barriga de quién es? ¿No es de Ya, la mujer? pero ¿sabes qué pasa? Que por ejemplo en los manuales de obstetricia es Sí. como que solo se centran en esa parte Ya. y lo demás da igual. Entonces, en ese sentido es que quieren como humanizarlo, y para humanizarlo es te enseño a la mujer entera. Entonces la cuestión es que esa foto era de un banco de imágenes que era provisional hasta que tuviéramos el cartel, que nunca nos llegó, y además dijimos, si alguien tiene una foto bonita y bien hecha de cuerpo entero y la quiere ceder, la ponemos de cartel. Oye, me llegaron 0. Cero. Pues bueno, Me llegaron se le va a 0. hacer. Entonces, pues, no sé, no critiques. Y bueno, a mucha gente sí que le gustó la foto de la barriga, pero Hombre, bueno, a tampoco mí era nuestra, era de no un era banco. nuestra, pero estéticamente era bonita. Y al final decidimos poner, a eso también me han preguntado, al final lo que pusimos fue una foto de nuestro bebé en el hospital. O sea, el bebé que sale en la portada es nuestro hijo, que es... Sí, es Víctor. Cuando nació, creo que fue el segundo día. Sí. Y fue unas O sea que imágenes ese grabé brazo para que veis es el mío. Era un pequeño vídeo para nosotros de recuerdo y lo hemos utilizado y nos ha venido muy bien, la verdad. Sí. ¿Por qué no funciona el crowdfunding? También lo hemos explicado ya. Además, un crowdfunding bien hecho requiere mucho trabajo que en ese momento no pudimos darle porque no teníamos el tiempo, no teníamos la energía. Yo estaba enferma con un bebé recién nacido y no pude dedicarle el tiempo que le tenía que haber dedicado. Sí, eso es una enseñanza que hemos tenido, y es que las campañas de crowdfunding necesitan muchísimo trabajo. Sí. Y yo creo que apoyo también de mucha gente. Sí. No es solo los que hacen la campaña. Sí, pero que yo he visto que el apoyo lo tienes que pedir personalmente. Que si tú publicas algo en tu Facebook, la gente le da like y ya está. Pero si tú escribes de uno en uno y le pides, oye, fulanito, ¿me puedes ayudar a difundir? No tienes ni que pedir dinero. Claro. Tú pides difusión personalmente y hasta te dan el dinero. Ya. Ese es mi experiencia. Pero eso requiere mucho trabajo. Sí, requiere mucho trabajo, mucho tiempo y mucho estar pendiente a quién he escrito, a quién me falta y tal, y no, en ese momento no pudimos hacerlo. Una pregunta que me gusta es, ¿hubo momentos alegres? Pues sí que los hubo. Bueno, a ti el que más te gusta es cuando en mitad de la entrevista de Verdelis entró uno de los niños Sí, y cortó la entrevista. Con esa entrevista hubo una interrupción de un niño, ella se giró como es ella, con su mirada amable y con su sonrisa, en ningún momento ni se enfada, ni se altera, ni nada, y luego continúa. Y como justo lo que dice en ese momento me parecía muy importante y muy bien dicho,
pero si cortábamos esa interrupción quedaba raro. Ya. Y decidimos dejarla y me parece muy tierno ese momento en el documental. A ti te parece muy tierno y yo por deformación profesional lo primero que pienso es niño, calla, que te estás cargando la entrevista. Ya, pero yo veo el documental y a mí ese momento me gusta mucho. ¿Qué más? El de Olga. El de Olga. Es que Olga, claro, cuenta unas cosas tan dramáticas, pero le pone ese punto de humor que lo aligera y que lo hace más tierno. Sí. Eso fue muy es que tiene un humor muy elegante. Tú te reíste mucho, no sé si tanto cuando hiciste la entrevista o cuando estabas viendo la entrevista de Olga. La de Olga, cuando sí. la estaba viendo. Te partías de En el risa. momento no, porque realmente era como muy... Tenía mucha gravedad, ¿no? Todo lo que estaba contando y se le notaba que le había costado mucho procesar todo eso. Pero... Perdón. Que te llaman por teléfono. Calla, teléfono, que estás estropeando. Espera, que yo no sé Hay si que lo tengo, silenciarlo. No sé si lo tengo en silencio. No sé ni La cuestión es que en el momento me quedé con la gravedad de lo que me está contando y cómo se le notaba, pero luego al verla, y como la he visto un montón de veces, que ya me la sé de memoria, veía cuando decía, aquella jeringuilla de Mortadelo y Filemón, o cuando decía, le agarré la mano a la enfermera y no la solté. La dejé marcada. Y la dejé marcada. O cuando dijo, ¿qué fue otra que dijo que también me hizo mucha gracia? Bueno, la de Remedios. Sí. Dice, una enfermera que se llamaba Remedios y dice, qué nombre tan bonito. Es como que le da la puntilla para acabar con buen sabor de boca. Sí, y eso me gusta mucho. Sí, bueno, es que ese era otro objetivo del documental. O sea, queríamos contar cosas tristes, pero que no fuera todo un dramón. Y dejar un punto positivo de que las cosas están mejorando. Sí. Y otro momento que me reí mucho es cuando Jesús, después de 1 hora de entrevista... 1 hora no, 2. 2 horas de entrevista. 2 horas de entrevista, porque la grabé con 2 cámaras y una cámara se quedó sin batería. Bueno, pues Jesús, si me escuchas, que sepas que se me hizo muy corta tu entrevista. Y cuando ya habíamos terminado, me dice, bueno, es que yo estoy en contra del concepto de parto respetado. Y ahí me eché a reír y le digo, ¿por qué no has empezado por ahí? Y empezamos pues hablando de eso, que me parece también un debate muy, muy interesante. Para mí esos fueron los momentos alegres, claro que hubo. Sí, aunque ha sido todo muy difícil. Oye, que esto se está alargando mucho, estamos abusando del tiempo de esta gente. ¿Qué destacarías de cada entrevista? Venga, vamos con la lista. Dimos solo una cosita. Bueno, de Olga el humor, lo que hemos dicho, esa capacidad que tiene. De Verónica, que no hemos hablado mucho de ella, de las ideas tan claras que tenía siendo tan joven. Sí, a mí me impresionó que lo tenía súper claro con el primero. De Lourdes, que es muy divulgativa. Como Lourdes estaba allí representando a la asociación y no estaba para contar su testimonio, le pudo poner como ese punto de estamos informando. Eso realmente. De Claudia, bueno, pues la claridad, la experiencia y para mí también la contundencia. Es bueno, y de Jesús lo mismo. Jesús igual. Y sobre todo Claudia y Jesús se nota mucho que no es que sepan mucho porque estén muy formadas, que también, sino porque ellas trabajan día a día con las mujeres y han pasado por sus manos centenares, si no miles de mujeres, y eso se nota cuando hablan. Y de Steffi, la evolución, porque ella al tener tantos partos ha ido evolucionando desde un principio que no sabía nada, y en cada parto, como le ha ido pasando algo, ha tenido una evolución, un aprendizaje enormes que creo que aportan mucho al documental. Sí, yo no sé si eso se refleja mucho en el documental, porque en el documental nos hemos centrado más en el cuarto y en el último, sí. El cuarto y el quinto, pero no sé si se refleja esa evolución que ella ha tenido. Sí que lo dice. Yo creo que se refleja en el sentido en que igual no ves todo el proceso, pero sí ves, por ejemplo, en testimonios como cuando dice de que una mujer es como una diosa cuando da luz, sí. y que el parto te puede empoderar. Sí. Yo creo que ahí sí y hay una cosa que dijo que no hemos podido ponerla en el documental, porque una cosa que yo siempre les pido es, cuando yo te haga la pregunta, tú repítelo, di la frase entera, no me contestes sí o no, porque entonces yo no puedo cortar eso y que tenga sentido. Y me pasó y no me di cuenta y se lo tenía que haber hecho repetir. Yo le pregunté por su experiencia en su primer parto, que no fue ni respetado ni nada, fue como el clásico que te van metiendo cosas que tú ni sabes, y ella me dijo, el primer parto no me fue mal porque yo no tenía ninguna expectativa. Claro. Lo que pasa es que como no dijo la frase entera no la pude incluir, y ahí sí es donde se ve la evolución.
Bueno, de Beatriz yo destacaría la serenidad con la que habla. Sí. Que te está diciendo que lo pasó mal y cosas que se deberían hacer de otra manera, pero te lo dice desde una calma que creo que es muy necesaria también. Sí, porque no nos gusta mucho la bronca, nos gusta más la calma, el poder decir cosas y no tanto eso. Y de Babe fue muy gracioso lo de las preparaciones. Ay, sí. Eso sí. Y ella se rió mucho también, eso sale. Que hizo con la primera 3 preparaciones y con las otras ninguna. O sea, pasó de 0 a 100. Y una cosa también que destacaría no de su entrevista, pero que claro, hemos tardado tanto en sacar el documental que cuando la entrevistamos tenía 2 hijas y ahora ya tiene 4. Es que las ha tenido muy seguidas. O hemos tardado nosotros mucho o ella se ha dado mucha prisa. O las dos cosas. Y María, la matrona, yo destacaría lo que decías tú antes, que ese punto, que para mí era un punto muy importante del documental, esa cuestión bioética de cuál es el límite entre mi libertad como mujer y su responsabilidad como profesional. Y además es un testimonio que ha gustado muchísimo. Y no me preguntéis con cuál me quedo porque no puedo elegir. No, eso sería muy difícil. y creo que quedan todas como muy bien... Yo creo que sí, que conjuntan muy bien. Que el conjunto está muy bien. Una de las cosas que a mí me daba miedo de este documental es que no quedara muy bien por todas las dificultades que habíamos tenido, pero sí, creo que el contenido ha quedado muy bien. Es que yo muchas veces estuve a punto de no terminarlo, incluso una vez terminado estuve a punto de no estrenarlo. Yo tenía como la sensación de que el resultado no era bueno y en cambio ahora cada vez que lo vea cada vez me gusta más. Yo creo que no era el documental que pensábamos hacer, pero creo no tiene nada que ver con lo que queríamos hacer. No tiene nada que ver, pero creo que con los mimbres que teníamos ha quedado muy bien. Sí, lo hemos salvado. Y a mucha gente le ha gustado mucho, que nos estáis dejando mensajes súper bonitos. Y ahora ya lo último que os pedimos es que le deis difusión a tope. No hemos contado lo de la censura. Bueno, vamos a hacer... Sabéis que el documental está censurado porque si no YouTube no nos deja monetizarlo, pero vamos a hacer un vídeo, yo creo que cuando salga el podcast también saldrá a la vez el vídeo, explicando qué pasó con el tema de la censura y enseñando las escenas que hemos tenido que eliminar. Eso es, será un vídeo que haremos en breve y así lo podéis que, ver. Bueno, muchísimas gracias. Los que habéis donado dinero esta semana, sí, que sepáis que gracias a vosotros ha cobrado la locutora. Eso es, enseguida va a cobrar y que veáis lo importante de los donativos porque si no, este dinero lo teníamos que poner de nuestro bolsillo. Claro. Y esta persona es una persona profesional que lo ha hecho muy bien y eso que merece ser pagada. Y lo ha hecho muy bien y muy rápido, porque después de tenerla 2 años esperando le dijimos, lo quiero ya. Vamos a decir su nombre que si no se va a... Claro, se llama Laura como yo y Pons, que es un apellido también de mi tierra. Que así aunque ella no es menorquina, tiene antepasados menorquines. Aunque yo no la conozco, pues la siento muy cercana y además ha tenido un bebé hace poco, así que le viene ideal también el documental. Así que nada más, que le deis difusión a tope, que esto llegue a mucha gente. Nos habéis propuesto también que lo pongamos de pago y no queremos ponerlo de pago porque queremos que llegue a mucha gente. Claro, es que ya que está hecho queremos que llegue al máximo de gente y que ayude a cambiar las cosas. Sí. Quiero responder a otra crítica que nos hicieron que me pareció muy bien traída. La borré porque al final había una puntillita que me parecía de muy mala educación, pero la crítica creo que igual a mucha gente se le pasa por la cabeza. Es una persona que dijo que lo había empezado a ver y que le había parecido muy light, que por comparación con lo que habían vivido ellos y otras familias que conocen, les parecían muy light los testimonios. Y ahí quiero explicar, por si alguien piensa lo mismo, que eso está hecho adrede. Que nosotros pensamos que si sacábamos testimonios muy extremos, como de mi bebé murió a causa de negligencia o a causa de estas intervenciones, o tengo secuelas físicas irrecuperables a causa de lo que me pasó en el parto. Si sacamos testimonios muy extremos, los que tienen testimonios menos extremos, igual en el sentido físico, a lo mejor no se van a sentir identificados. Sí pueden empatizar, pero no se van a identificar y a lo mejor incluso conseguimos el efecto contrario del que queríamos. A lo mejor al ver eso uno piensa, bueno, pues entonces lo que me pasó a mí no es para tanto. Aunque yo me sentí fatal, humillada, abandonada, vacía, desapegada de mi bebé y lo pasé muy mal y tardé 10 años en poder hablar de eso, pero
mi bebé está vivo, no como al de esta mujer que lo ha perdido, o no tengo secuelas físicas irrecuperables, entonces no tengo derecho a quejarme. Y es justo el mensaje contrario del que nosotras queríamos transmitir. Queremos transmitir que no importa lo que dice Steffi, no importa que a ojos de todo el mundo hayas tenido un parto perfecto. Importa también cómo te han no solo la parte física y médica, importa cómo te han tratado y cómo te has sentido tú. Eso es. Porque eso va a afectar también pues el inicio de tu lactancia, el inicio del apego, la relación con tu pareja, la relación con tus otros hijos, afecta a todo eso y es importantísimo. Así que a darle difusión a tope y nada, muchas gracias a todos los que habéis participado, muchas gracias a todos los que habéis mandado preguntas. Y muchas gracias a todos, sí, y muchas gracias a ti por invitarme aquí al podcast, que es mi primera vez y bueno, espero haber estado a la altura. Bueno, faltaría más, es que tú eres más del 50% de este proyecto, porque sí, yo sabía muy bien qué quería contar y yo he hecho las entrevistas, pero todo lo demás, toda la parte técnica, que es muchísimo, lo has hecho todo tú. Algo que debería haber hecho un equipo de ¿qué? 3 personas, a lo mejor 4. Pues sí, porque aquí haría falta un cámara, un técnico de sonido si es posible, y un iluminador a veces y claro, es que un montador. es que y entonces soy todo en uno, soy un poco hombre de orquesta. Has hecho el trabajo de como de 4 personas tú solo, así que vamos, que sin ti no habría sido posible. Equipo. Si has llegado hasta aquí te lo agradezco inmensamente. Si estás en Instagram puedes seguirme en Laureca78. Todos los jueves ya no, pero muchos jueves hago encuestas para preparar los próximos episodios y muchos días respondo también a vuestras preguntas sobre crianza o cualquier otro tema que os apetezca hablar. Recuerda que para que este programa sea posible puedes colaborar en patreon.com/Laura Mascaró y que puedes seguirnos todos los domingos en iVoox, iTunes y YouTube. Que tengas una bella y pacífica semana.